El día de hoy vamos a tener un servicio diferente, si lo puedo llamar de esa manera. Desde hace varios domingos atrás hemos venido platicando con el pastor Tony, el pastor de alabanza de tu iglesia, acerca de la necesidad de tener unos tiempos de ministración, fíjate. Ese ha sido el tema de conversación en las reuniones que tenemos durante las semanas. Y desde hoy en la madrugada el Señor puso eso en mi corazón de una forma muy fuerte. Le hablé temprano, muy temprano, y le dije, pastor Tony, vamos a hacer unos cambios en el servicio, en el programa. Y al final voy a reducir el tiempo de la predicación, pero vamos a tener un tiempo de ministración. Así es que te lo menciono de entrada para que vayas preparando tu corazón para lo que vamos a tener al final del servicio. Tú sabes que una de las cosas que caracteriza a tu iglesia es el énfasis en la enseñanza. Y el énfasis en que tú aprendas, el énfasis en la palabra. Pero hay algo que va muy acompañado con el énfasis de la palabra y de la enseñanza, y es la administración del Espíritu Santo. Porque si tú sacas de la ecuación al Espíritu Santo, entonces tú y yo nos quedamos sin maestro, nos quedamos sin guía, nos quedamos sin el que nos dirige y el que abre nuestro entendimiento. Porque quiero aclararte algo, y le doy gracias a Dios porque así funciona esto. Nuestro maestro no es el pastor de la iglesia, nuestro maestro es el Espíritu Santo. Nosotros simplemente somos la parte visible, pero es el Espíritu Santo el que nos muestra, el que nos guía, nos enseña y el que nos conduce. Así es que al final de este servicio, después de una breve meditación, yo quiero que tú y yo tengamos un tiempo de ministración. Y no vayas a salir corriendo, por favor. Y cuando sea el momento, Fernando va a acompañarnos durante todo este breve tiempo de la palabra. Cuando llegue ese momento, yo quiero que tú le adores a Él, porque vamos a combinar unas breves porciones de oración. Y el propósito es que como iglesia en todos los campus podamos decir, hoy tuve mi tiempo con el Señor. Quiero preguntarte algo y quiero que seas muy honesto, ahí donde tú te encuentras, en los campus o en cualquier lugar. Te pregunto, ¿en alguna ocasión te has desanimado cuando ves que tus oraciones no tienen una respuesta o la respuesta que tú obtienes no es la respuesta que tú esperabas? Sé honesto y levanta tu mano y di, sí, eso me ha pasado a mí. Bueno, te agradezco por ser honesto, por ser honesta. Yo también lo estoy siendo contigo. Yo te mentiría si te digo que nunca he tenido esos momentos y esos lapsus en donde yo mismo he sentido el desánimo porque ciertas oraciones se han tardado demasiado o porque como yo pensé que las cosas se darían, al final no se han dado. Y aunque el Señor ha sido bueno y misericordioso a título personal y como iglesia, todavía hay oraciones que no han tenido respuesta. Y una de ellas es finalmente tener el seminario de nuestra iglesia para levantar a futuros pastores. Esa es una espinita que tu servidor tiene ahí todavía y que oro a Dios que pronto el Señor se encargue de sacarla cuando finalmente tengamos nuestro propio seminario para poder preparar y enviar a pastores de nuestra iglesia. Pero todos tenemos esos pequeños lapsus en donde nuestras oraciones hasta cierto punto no son contestadas en el tiempo que esperamos, ni de la manera en la que esperamos, y pareciera que Dios se tarda en responder, y cuando lo hace de la manera que creemos nosotros es equivocada, aunque en realidad nunca es de esa forma. Los discípulos de Jesús se sintieron en alguna ocasión como tú y yo nos sentimos también a veces. Los discípulos de Jesús, a pesar de que cuando vemos el libro de los Hechos los vemos llenos del Espíritu Santo, haciendo milagros y predicando a multitudes, en el inicio no fue así. Fue un grupo de hombres y de mujeres también con dudas, con temores. Sus oraciones no fueron siempre contestadas. ¿Te recuerdas cuando Pedro y Jacobo le dijeron a Jesús, Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y consuma a todos estos pecadores? Así le dijeron Pedro y Jacobo a Jesús. Y Jesús les dice, ¿qué están pidiendo? Si yo que tengo la autoridad de hacerlo no pido semejante cosa, ¿cómo es que ustedes piden eso?
Los discípulos experimentaron esos momentos de dudas, de respuestas tardías o de respuestas inconclusas. Jesús conocía los altibajos de sus discípulos, como también conoce los tuyos y los míos. Y me encanta que Jesús conozca no solamente lo agradable de nosotros, sino que Jesús conozca lo bochornoso de nosotros. Porque ¿sabes algo? Nos ama de la misma manera cuando estamos llenos de fe y nos ama de la misma manera cuando estamos pasando por valles de duda y de desconfianza. Jesús tenía una lección que enseñarle a sus discípulos. Y esto es lo que me encanta de Jesús, que para cada situación y para cada experiencia, Jesús tenía algo que enseñarle a sus discípulos. Y lo hizo utilizando a la persona menos imaginable. Cualquiera de nosotros podría haber escogido a alguien mejor, a un candidato mejor. Pero en esta ocasión que vamos a compartir, Jesús utilizó el ejemplo de una mujer que las condiciones en las que ella vivía realmente estaban contrapuestas por los paradigmas sociales, por los paradigmas culturales y por lo insignificante que aquella mujer viuda era ante los ojos de los hombres, pero no era ante los ojos de Dios. Así es que para que tú y yo podamos tener una base bíblica para lo que vamos a hacer ahora, te invito a que me acompañes a reflexionar acerca de las lecciones de perseverancia que una mujer viuda te da a ti y me da a mí. Lecciones de perseverancia de una viuda. Y si tienes tu Biblia contigo, por favor, ábrela en el único, escucha muy bien, en el único pasaje, en la única referencia bíblica donde se menciona esta mujer en esta parábola. De tal manera que no vas a encontrar ese relato ni en Mateo, ni en Marcos, ni tampoco en Juan, sino que solamente Lucas lo incluyó en su evangelio. Capítulo 18, versículo 1. Lo vas a leer en pantalla, pero obviamente quiero que mejor abras tu Biblia para que lo puedas leer conmigo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Versículo 3. Había también, dijo Jesús, en aquella misma ciudad una viuda, la cual venía a donde el juez y le decía: hazme justicia de mi adversario. Versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto de hombre, sin embargo, versículo 5, porque esta viuda me está molestando, le haré justicia, no sea que viniendo otra vez o de continuo me agote la paciencia. Versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo 7, la pregunta de reflexión de Jesús: ¿y acaso Dios, que es un Dios justo, no injusto como el juez, sino que acaso Dios, que es justo, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Segunda pregunta reflexiva de Jesús. Versículo 8, les digo que pronto les hará justicia. Y la pregunta que Jesús utiliza a manera de cierre: pero cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, cuando venga Él mismo, cuando regrese, ¿hallará fe en la tierra? Es una historia maravillosa. No sé si ya lo habías leído antes o lo habías escuchado antes, pero en lo personal, esta historia me ha impactado cada vez que la he leído, y muy particularmente cuando el Señor me guió a compartirla contigo el día de hoy. Yo creo que te sorprenderá el relato, porque cualquier persona pudiese pensar: ¿por qué no utilizó otro ejemplo para una parábola? Es decir, para una enseñanza de una vida práctica o de una circunstancia real del contexto de Jesús y los discípulos. Jesús toma una realidad para sacar una lección de eso. Y lo que me llama la atención es que Jesús escoge a una viuda que, como veremos a continuación, no tenía las de ganar, sino al contrario, las de perder. Hablando acerca de perseverar,
hablando acerca de no rendirse. ¿Recuerdas tú lo que significa la palabra perseverar? Si lo has olvidado, si por ahí lo tienes medio tergiversado, te invito a que lo recordemos nuevamente y que le puedas tomar una foto o lo puedas anotar, lo que te resulte mejor. La persistencia o la acción de perseverar es mantenernos firmes. Esa palabra es clave para que entendamos de lo que Jesús está hablando a partir del versículo 1. Es mantenernos firmes y mantenernos constantes haciendo algo o haciendo una misma cosa, no cambiando, no variando, sino que haciendo una misma cosa y haciéndolo de manera constante. Eso es lo que significa perseverar o persistir. Y si tú lo lees en el versículo 1, Jesús les está dando una parábola a sus discípulos acerca de la oración y de la perseverancia, para que no se rindan, para que no se den por vencidos. Por eso te hice la pregunta hace un momento: ¿cuántas ocasiones en tu caminar como cristiano, como cristiana, has orado por algo, has orado por alguien y te has dado por vencido o por vencida? Porque ya son 20 años y no sucede nada. Porque en lugar de que mi esposo se vuelva más creyente, parece lo contrario. Porque oré para que mi matrimonio se restaurara y terminó divorciándose. Porque oré por la salvación de mi hijo y terminó falleciendo en un accidente. Es decir, hay tantas circunstancias que pueden hacernos desanimarnos. Pero Jesús le dijo a sus discípulos: voy a contarles una historia para que no olviden la oración y la perseverancia en la oración. Ahora bien, hablando de la perseverancia, hablando de no rendirnos, hablando de no desfallecer nunca, la perseverancia por sí misma no nos va a llevar a nada. Escúchame, tú puedes perseverar en lo malo y ser muy bueno en ello. Hay personas que perseveran haciendo lo malo y son muy buenos haciéndolo, y hay muchos ejemplos de ello. Pero no es del tipo de perseverancia que Jesús le está hablando a sus discípulos, ni del cual vamos a aprender ahora, sino vamos a aprender de la perseverancia positiva, de la cual Jesús sí le está enseñando a sus discípulos. Y esta viuda, insignificante a la vista de los hombres, pero valiosa a la vista de Dios, tiene 4 lecciones que enseñarnos a ti y a mí el día de hoy en cuanto a la perseverancia. Si las puedes anotar, anótalas, porque te van a servir en tu grupo de Hogar Oasis, pero te van a servir también en tu crecimiento y desarrollo espiritual. La primera lección que esta mujer viuda nos enseña es que la perseverancia se vuelve efectiva cuando tiene o viene acompañada de la actitud correcta. Me encanta eso. La perseverancia es efectiva cuando viene acompañada de la actitud correcta. Versículo 1 de Lucas 18. Jesús les refirió la historia o la parábola para hablar de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y nos presentó el ejemplo de la viuda y del juez, del cual hemos hablado anteriormente. Cuando yo estuve leyendo este pasaje, me hice una pregunta: ¿cuál habrá sido la actitud de esta viuda? ¿Cuál habrá sido la actitud? Si pudiésemos regresar al tiempo y pudiésemos visualizar mentalmente, ¿cuál habrá sido la actitud con la que esta mujer viuda se presentó ante el juez? Yo personalmente, al leer la historia, no considero que la mujer haya tenido una actitud déspota o una actitud exigente. O como decimos comúnmente, limosnero y con garrote, ¿no es cierto? Yo no creo que esa haya sido la actitud de esta viuda. ¿Y por qué creo eso? Porque habían 2 aspectos, 2 factores que eran contrarios a ella. El primer factor que estaba en desventaja para esta viuda es que el simple hecho de ser viuda en el tiempo de la historia, en el tiempo bíblico, era sinónimo de desamparo. Es decir, una mujer viuda era sinónimo de que no tenía nadie quien velara por ella. Y por lo tanto, de acuerdo a la cultura judía, las mujeres no eran las que peleaban los casos civiles en las cortes, sino que los que peleaban los casos civiles eran los hombres. Era el hombre el que iba a pelear la circunstancia, era el hombre el que iba a hacer el litigio legal. De tal manera que la primera desventaja de esta viuda era su condición de viuda. Y no vayamos tan lejos. Hasta el día de ahora, cuando una mujer enviuda, es un golpe muy fuerte para ella, y más cuando está de mayor edad.
El día de ayer una persona nos acompañó por primera vez al evento de la playa. Me la presentaron, la saludé, recuerdo que era de Mexicali, venía de Mexicali, estaba muy contenta de estar ahí, pero medio estuvimos platicando y conversando cuando de repente surgió el tema. Su esposo había fallecido hacía unos meses atrás. Y es impactante porque las circunstancias difíciles nos acercan a Dios. Las pruebas y las dificultades nos acercan a nuestro Creador. Y no era el momento para abordarla con toda la presentación del Evangelio. Y me encantó cuando ella de entrada me dijo, soy católica. Qué bueno, le dije. Me encanta que esté acá porque va a conocer lo que es la iglesia del Señor. Va a conocer el amor de los cristianos. Sí, ¿verdad? Me dijo, aquí lo va a conocer. Siéntase cómoda. Y confío, le dije yo, que en otro momento en la iglesia nos pueda acompañar para presentarle formalmente el plan del Evangelio. Lo voy a hacer. No sé si está acá el día de ahora o si en un futuro lo va a hacer, pero oro a Dios tener la oportunidad de volver a saludarla. Me recordé de ella cuando estuve estudiando este pasaje. La primera desventaja de esta mujer viuda es que era viuda. La segunda desventaja es que era una mujer muy seguramente pobre. Es decir, era una mujer que no podía pagar un soborno para el juez o no podía pagar un soborno para terceras personas que defendieran su causa. Por lo tanto, la mujer solo tenía una opción y era pelear y defender su causa por sí misma. Qué interesante esto, porque este relato me hizo recordar a mí que aquellos que conocemos del Señor no dependemos de los mejores abogados, iglesia. Nuestro mejor abogado, ¿quién es? Dilo fuerte, por favor. Es Cristo. Él defiende nuestra causa. Él conoce nuestras circunstancias. Él conoce nuestras adversidades. Él conoce todos los detalles de nuestra vida. Él es nuestro mejor defensor. Él es nuestro mejor abogado. Hay una persona que está en proceso de divorcio en nuestra iglesia. Su ex esposo ha contratado abogados. Nos reunimos hace unos días, pidió consejería y asesoramiento. Y estaba preocupada porque ¿cómo ella iba a poder defender su causa si no podía pagar un abogado? Y recuerdo que cuando estábamos sentados en la mesa, sentí ese respaldo de Dios al hablar con ella y le dije, no olvide quién es su abogado. Y en el momento le cayó el 20 y se le llenaron los ojos de lágrimas. Sí, pastor, no voy a olvidar quién es mi abogado. Porque si una persona recuerda quién es su abogado y esa persona hace siempre lo correcto, sin buscar provecho, sin buscar hacer daño, sin buscar hacer algo indebido, y si hace siempre lo que a ese abogado le agrada, yo le garantizo que ese caso lo va a ganar en el nombre del Señor. Yo le garantizo que Dios va a meter la mano por esa persona. Él es nuestro mejor abogado. No dependemos de nadie más, en el buen sentido. Dependemos del Señor. Pero esta historia me hizo recordar los tiempos de Israel en el antiguo tiempo. El pueblo judío, el pueblo de Israel, nunca tuvieron un gran ejército. Nunca tuvieron un gran armamento. Nunca tuvieron gente muy preparada para la guerra. Tú puedes leer todos los libros históricos y puedes leer todas las batallas de Josué. Y en el caso de Gedeón, cuando él se preparó con muchos hombres para la batalla, el Señor le dijo, Gedeón, llevas demasiada gente, llevas mucho bulto, Gedeón. Así es que mándalos al río y los que beban agua como un perro los vas a poner a un lado. Y los que beban agua con una pierna doblada y la otra vigilando, los vas a poner a un lado. Llevaba 10,000 y terminó como con 300. Y cuando Gedeón le pregunta al Señor, le dice, Señor, me quedé con tan poquitos, ¿cómo voy a ganar la batalla? El Señor le dice, Gedeón, es que al final yo quiero que tú sepas que vas a ganar la batalla porque yo estoy contigo. No por el número de gente que tú llevas, no por el ejército que tú tienes, no por lo entrenado que sea el ejército que va contigo. Y sucedió lo mismo con Josué. Cuando llegó a Jericó,
¿Cómo entro a Jericó si hay unas murallas que nunca había visto antes y que son demasiado altas? No te preocupes, Josué. Le vas a dar 7 vueltas a Jericó. Y el último día vas a dar 7 vueltas. Y en la última vuelta vas a romper los cántaros y vas a gritar con todo pulmón. Y vas a decir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ya verás cómo yo me voy a glorificar, Josué. Y lo demás ya lo sabes. En cada batalla del pueblo de Israel, cuando no tenían ejército, cuando no tenían soldados, cuando no tenían armamento, ¿quién fue el que los libró? El Señor. ¿Quién los sacó adelante? El Señor. Y lo mismo sucede contigo y conmigo. Así es que yo te pido que nunca vayas a olvidar esta porción que Dios le dio a Zorobabel cuando estaba enfrentando a un ejército enemigo y no tenía soldados y no tenía armamento. Dios habló a Zorobabel en el libro de Zacarías y le dijo: Zorobabel, no es con ejércitos, no es con fuerza, sino con mi espíritu que tú vas a ganar la batalla, Zorobabel. Es con mi Espíritu Santo que vas a ganar la batalla. ¡Aleluya! Y observa tú que el pasaje viene con E mayúscula, dando una referencia al Espíritu Santo de Dios. Lo mismo te recuerda el Señor el día de hoy. A ti que estás pasando por un proceso de divorcio y es una batalla. A ti que estás pasando por un proceso de quimioterapia. Como Nora, quien ministró hace unos días atrás aquí en el cajón. Y tantos ejemplos más que pudiera mencionar. Pero en esa batalla el Señor se va a glorificar. Porque esa batalla no la vas a ganar con tu fuerza, ni con tus contactos, ni con tu billetera, ni con tu intelecto, ni con tu capacidad. La vas a ganar solo a través del poder del Espíritu Santo en tu vida. Solo con la ayuda del Espíritu Santo vas a ganar esa batalla. Él te va a dirigir, Él te va a guiar, Él te va a dar la clave, Él te dirá el cómo. El Señor lo puede hacer. El Señor te dirá: avanza. Y el Señor te dirá: detente, yo voy contigo. Esta viuda nos enseña que para que la perseverancia sea efectiva, en primer lugar debe venir acompañada con una actitud correcta. Pero esta viuda insignificante a simple vista nos enseña una segunda cosa, que para que la perseverancia sea efectiva, debe de venir acompañada con la petición correcta. La petición correcta. Esta mujer tenía una lista sin duda de peticiones, pero se enfocó en la más importante, en la prioritaria. Versículo 3, le iba a decir al juez cada día: hazme justicia de mi adversario. No se enfocó en otra cosa, no pidió algo más. No permitió que sus emociones o que la fulanita o que el compadre y la comadre la sacaran del enfoque. Se mantuvo en la petición que tenía en su corazón. Jesús no nos da detalles acerca de la viuda, no nos da detalles de litigio legal contra su adversario. Lo que sí dice Jesús es que esta viuda tenía un problema legal y su petición se limitaba a decirle al juez: hazme lo que es justo. Me llama la atención porque la mujer no pide otra cosa que no sea justicia, es decir, haz lo que sea correcto conmigo y con mi adversario. Y me llama la atención que Jesús no diera todos esos detalles. ¿Tú sabes por qué? Porque lo relevante de la historia no es el chisme de la viuda, que como hispanos nos hubiera encantado, ¿verdad? Para orar, Pastor Eric. El propósito de la lección de Jesús es enfatizar la perseverancia en la oración de la viuda y no los detalles de la vida de la viuda. Y me encanta cuando en nuestra iglesia tú puedes decir: pueden orar por mí, y no necesitas dar detalles. El Señor ya los conoce. No necesitas explicar el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Déjaselos al Señor. Y en muchas ocasiones, cuando he sentido en mi corazón orar por las personas y ellos quieren contarme las situaciones, yo le digo: no lo haga, solo quiero orar por usted y que el Señor se encargue de lo demás.
Porque te digo algo, la respuesta no está en los detalles de la necesidad, sino en cómo buscas de todo corazón al Señor en medio de la necesidad. La actitud de la viuda es una actitud sorprendente porque se enfocó en la petición correcta. Aquella viuda tuvo la actitud correcta, tuvo la petición correcta. Y me encanta la tercera lección que esta mujer nos da. Fue a la persona correcta. Fue a la persona correcta. Gloria al Señor. Yo ya te he dicho en muchas ocasiones anteriormente, tu servidor en la escuela, estudié en una escuela salesiana, y todos los días, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, nos paraban en fila, desde primaria hasta bachillerato o la prepa, a repetir la oración a San Juan Bosco. Todos los días, oh San Juan Bosco. Toda la letanía, si me permites usar ese término, la teníamos que decir cada mañana. Y había una porción que no voy a olvidar. Oh San Juan Bosco, Padre y Maestro de la juventud, tú que tanto trabajaste por la salvación de nuestras almas, sé nuestro guía en buscar el bien de la nuestra y el del prójimo. Es muy probable que tú crecieras tal vez no haciendo oraciones a San Juan Bosco, como fue mi caso, pero tú actualmente le oras a María, y lo digo con profundo respeto, la Madre de nuestro Señor. Pero ¿qué me dirías si yo te digo de que en ninguna porción de las Escrituras se nos manda a orarle a María o a Juan Bosco o a quien sea? Hay muchas personas que actualmente se han hecho devotos de la Santa Muerte. Y muchos, como fue el caso de una persona que atendí hace un tiempo atrás, era devoto de Jesús Malverde. Y tal vez me dice, pastor, ¿quién es Jesús Malverde? En Sinaloa lo conocen muy bien, ¿eh? En Sinaloa lo conocen bien, hasta un altar le han hecho. Estamos en una época en donde las personas le pueden orar a quien sea. Pero el hecho de que tú ores a quien sea no significa de que le estás orando al único y verdadero Dios, que escucha y conoce tu corazón. Observa en el versículos 4 y 5 lo que esta mujer le dijo al juez. O bueno, lo que este juez dijo. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, para que esta viuda no me esté molestando, le voy a hacer la justicia. Y dicho sea de paso, si tienen una virtud ustedes las mujeres, es la persistencia. Y lo vamos a dejar nada más ahí para no perder el momento espiritual que tenemos. Y los hombres la desplicencia, ¿no? Y dice el juez, no sea que viniendo otra vez esta viuda, me vuelva a hacer la misma petición. Esto me hace recordar las palabras de Jesús en Juan 14:13. Me encanta este pasaje para que lo anotes en tu Biblia. Y todo lo que pidieres al Padre, en el nombre de María, con respeto, en el nombre del pastor fulano, en el nombre del apóstol, no. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, lo haré. Nuestras oraciones van dirigidas al Padre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Este aplauso es para ti, Padre. Esta viuda sabía dónde ir y con quién ir y de qué manera hacerlo. Tuvo la actitud correcta, tuvo la petición correcta, fue a la persona correcta. Y con esto finalizo para que vayas preparando tu corazón. Esta mujer viuda nos enseña que para que las cosas sucedan, específicamente la persistencia y perseverancia, debe de venir acompañada con la disposición correcta. Ahora, tal vez tú puedas decirme el día de hoy, Pastor Eric, ¿a qué se refiere con disposición? No me termina de hacer clic el significado con lo que estamos aprendiendo. Bueno, al inicio a tu servidor tampoco le hizo mucho clic. Pero cuando investigué las muchas definiciones que la palabra disposición significan, me llamó la atención una de esas, la cual considero que es exactamente de lo que Jesús está hablando en este pasaje. Observa a qué me refiero en pantalla.
Disposición significa el medio o el conducto para conseguir un fin. Eso es disposición. Entre sus significados es el medio que se utiliza para llevar a cabo o conseguir un fin. Entonces, si yo te preguntara el día de hoy, ¿cuál es el medio que nosotros como cristianos tenemos para que Dios responda a nuestras oraciones? ¿Cuál es ese medio? ¿La fe? ¿La fe? La fe es el conducto que Dios pide para que nos acerquemos a Él. De tal manera que la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, en primer lugar, tiene que creer que Él existe. Y que Él es galardonador, premiador de aquellos que le buscan. Yo no creo en Dios. No tienes fe. Es que si no lo veo, no creo en ello. No tienes fe. Necesitas fe para acercarte a Dios. Y tal vez tú puedas decirme, Pastor Eric, pero ¿está hablando de eso el pasaje? Totalmente. Porque observa la pregunta que hasta la fecha cala los huesos, con la cual Jesús termina la parábola en el versículo 8. Jesús le termina diciendo a sus discípulos y a los que escuchaban, pero cuando el Hijo del Hombre, es decir, cuando Él mismo regrese, porque no sé si lo sepa, pero Jesucristo va a volver, iglesia. Jesucristo va a regresar. Y todo lo que está sucediendo, y cada día hay una noticia diferente, y todo lo que está dándose en la economía, en la inflación, en las guerras, la hambruna, y todo lo que está sucediendo apenas son señales que confirman que Jesús va a volver. Él va a volver. Búrlate si quieres, haz escarnio si quieres, pero no niegues que Jesús va a volver. Jesús le dice a sus discípulos, pero cuando el Hijo del Hombre vuelva, observa la pregunta que Él hace. ¿A cuántas personas con fe va a encontrar en la tierra? A mí me tocó el corazón eso. Porque muchas personas pueden venir a la iglesia y no tener fe. Muchas personas pueden practicar el evangelio como una religión sin tener fe. Muchas personas pueden hablar como cristianos sin tener fe. Porque la fe es esa parte íntima. La fe no te la puedo explicar. La fe no es un término griego que puedas memorizar. La fe es algo experiencial que tienes que experimentarlo, vivirlo. Y quisiera decirte que la fe la vas a vivir en momentos de prosperidad y en momentos de ganancia y en momentos de salud, pero no, la fe la vas a experimentar en el valle de la desolación, la vas a experimentar en problemas y en adversidades, la fe la vas a experimentar en una sala, en una clínica, en un hospedaje en donde no tienes dónde vivir, en una situación difícil, ahí vas a experimentar la fe. Pero te garantizo algo, si en esa situación difícil tú le dices a Jesús lo mismo que le dijeron sus discípulos, aumentanos la fe, Señor, vas a conocer a un Dios todopoderoso y te vas a afianzar de Él y le vas a decir al Señor, Señor, ahora te conozco más y te conozco mejor. Y vas a decirle como le dijo Job al Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Había escuchado de ti, había visto los milagros que haces, había visto el testimonio en otros, me gozaba de la provisión en otros, me gozaba de la respuesta en otros, me gozaba de la puerta abierta en otros, pero ahora yo he visto y la he experimentado por cuenta propia. Y esas son las lecciones de una viuda que Jesús le dejó a sus discípulos, tanto pasados como actuales y presentes. Por eso necesitamos el tiempo de ministración con el Señor. Hoy lo haremos acá, pero qué especial sería que en tu casa lo hagas con tus hijos y con tu familia. Apaga el televisor un rato, desconéctate del celular.
Va a ser difícil agarrar el hilo y la dinámica. Y todos estamos en el mismo barco, porque siempre es más fácil distraerse con el celular. Y siempre es más fácil distraerse con una película. Y siempre es más fácil distraerse con tantas cosas. Pero si lo haces, si te enganchas, vas a disfrutar de esa plenitud de la presencia de Dios. Puedes pasar, Josué, vamos a tener un tiempo de ministración. Si el praise team puede pasar, quiero pedirte algo. Ponte de pie, por favor, ponte sobre tus pies. Estamos bien con el tiempo, no te vayas, por favor. El día de ayer sábado regresaron los jóvenes que andaban en el campamento. Más de 300 jóvenes anduvieron en el campamento de la iglesia americana y muchos jóvenes de la iglesia hispana. Yo me vine antes del evento de la playa para recogerlas. Mi esposa se queda allá. Y cuando venía a recoger a mis hijas, les pregunté y les dije: niñas, díganme una sola cosa que les haya impactado. Una sola. Yo sé que muchas, pero solo quiero que lo limiten a una sola cosa, que las haya impactado y que ustedes me digan: papá, yo nunca voy a olvidar esto. Me impactó lo que me dijeron. Porque me dijeron: papi, lo que más nos impactó fueron los tiempos de alabanza y de adoración que tuvimos. Y me dice mi hija mayor, Rebeca: papi, todos los jóvenes levantaban las manos y adoraban a Dios llorando. Y yo le pregunté, le dije: pero no haces eso. Papi me dice: en los servicios de los jóvenes no todos levantan las manos. Pero ahí todos estaban levantando sus manos llorando. Y eso jamás lo voy a olvidar.